Buenos días, niños y niñas. Hoy en el área de lenguaje y comunicación vamos a ver lo que es la noticia. Bienvenidos a la unidad 2, que es la noticia. Prestemos atención. Bienvenidos, niñas y niñas, en esta unidad 2 de lenguaje y comunicación veremos lo que es la noticia. ¿Qué noticias recientes hemos leído? ¿Cómo definimos la noticia? En esta presentación identificarás el concepto de noticia y las características de la noticia. Vamos a ver lo que se define como noticia. La noticia es un texto o un testimonio que le permite al público estar al tanto de un episodio novedoso, reciente o fuera de lo común, que se ha desarrollado en una comunidad específica o en un contexto particular, lo que amerita su difusión. La noticia es un hecho de índole periodística que obliga a recortar la realidad cuando algo merece ser difundido a raíz de su relevancia social. La noticia es un texto informativo, es la fuente del periodismo y de los medios de comunicación de masas. ¿Cuál es el propósito de la noticia? Es la de informar, comunicar a los lectores acerca de acontecimientos actuales que han ocurrido en la localidad donde se vive, en la región, país o en el mundo. ¿Qué pautas se deben seguir para escribir una noticia? La noticia debe tener un titular atractivo. De este modo despertará la curiosidad del receptor. La noticia debe proporcionar una información completa. ¿Qué ha ocurrido? ¿Quién ha intervenido? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde pasó? ¿Por qué ha ocurrido? Todas estas preguntas se deben absolver en una noticia. Por eso en la noticia deben incluirse estos datos que respondan a estas preguntas. Características de la noticia. La noticia es el relato objetivo de un suceso cuyo conocimiento importa hacer público oportunamente. Para que su contenido sea completo y efectivo, debe responder las siguientes preguntas. ¿Quién la protagoniza la noticia? ¿Qué es el suceso? ¿Cuándo? Tenemos que tomar en cuenta el tiempo. ¿Dónde? El lugar del hecho. ¿Cómo? Las circunstancias en que ocurrieron los hechos. ¿Por qué? Las causas. ¿Para qué? Los objetivos. Bien, vamos a seguir conociendo la noticia y sus características. La presentación de los datos de la noticia debe ir ordenada de mayor a menor importancia. En el primer párrafo se sintetiza el hecho noticioso. Este párrafo recibe el nombre de cabeza informativa. Las preguntas que no se respondieron en el primer párrafo se desarrollan en el resto del cuerpo de la noticia. Si presentamos la estructura de una noticia, el gráfico corresponde a una pirámide invertida. Resumen del hecho noticioso, ampliación de la noticia y datos secundarios. La noticia y sus partes. Vamos a conocer cuáles son las partes de la noticia. La estructura se compone de un titular, un antetítulo, subtítulo, entradilla y el cuerpo. El titular sirve para captar la atención del lector y condensa el contenido de la noticia. El antetítulo precede al titular y aporta una información complementaria, que suele referirse al lugar donde se desarrolla la noticia, el momento en que tiene o tendrá lugar. El subtítulo aporta información complementaria al titular. En notas de prensa es habitual utilizar más de uno para destacar varias ideas. Entradilla o letra es el número de la información, el párrafo inicial en el que se resumen los datos más importantes. Da respuesta a las 5 preguntas fundamentales: ¿quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? El cuerpo
amplía la entradilla y va ofreciendo datos más secundarios. Siguiendo el esquema de la pirámide invertida, los datos más importantes irán al principio de la información. Los secundarios se irán desarrollando a continuación. El modelo y estructura de la noticia. Tenemos acá, por ejemplo, un hallazgo histórico. Este corresponde a un epígrafe o antetítulo. Descubren ciudad más antigua de Europa, el titular. Los restos tendrían 2000 años más que las pirámides de Egipto, bajada o subtítulo. El lead o entradilla tenemos en el primer párrafo y el cuerpo de la noticia que responde a lo que es más importante respecto a lo que en este ejemplo dicen. Descubren ciudad más antigua de Europa. El lenguaje noticioso. La prensa escrita estructura su lenguaje noticioso de acuerdo a ciertas características. Mensajes concisos, que debe ser breve, no da datos precisos, no es un cuento. Noticias concretas, veraz, señala la verdad del hecho. Datos actuales, actualidad, informa sobre hechos recientes. Información clara, indica las ideas de las noticias, deben ser entendidas por el lector. Estilo claro y sencillo. Los corresponsales son agentes de colectores de información. Los corresponsales son periodistas contratados por los grandes medios de comunicación con el objeto de recopilar información en los diversos países o ciudades extranjeras en donde ellos se encuentren. El despacho diario de noticias de estos agentes de la información es enviado a la central de prensa del medio de comunicación al que representa. En busca de la información, el reportero, que es una forma de cubrir hechos que ocurren en la misma ciudad o en la que se ubica la central del medio. Para optimizar el despliegue informativo, el reportero se organiza en sectores informativos o ámbitos que generan noticia, tales como Palacio de Gobierno, Defensa, Salud, Cancillería, Educación, Policial, Economía, Deportes, Cultura y Espectáculo. Y bueno, queridos estudiantes, eso fue todo. Muchas gracias por prestar atención a lo que era la noticia.